Buenas a todo el mundo. Veréis, os traigo hoy aquí un vídeo que, si os soy sincero, lo tengo en la recámara desde hace 2 años y medio más o menos. Pero por unas cosas o por otras, pues al final lo vas posponiendo hasta el día de hoy, que me parece un buen día, pues para compartir esta información que os voy a transmitir, porque creo que es una información que es válida tanto hoy como dentro de 5 años o 10 o 50. A no ser que cambie mucho el tema o el Magic desaparezca, pero bueno, si no sucede eso, pues creo que puede ser útil. Si llevas ya un tiempo jugando al Magic, creo que lo que te voy a comentar a continuación, pues no te va a aportar nada. Lo digo por si quieres ahorrarte el escuchar mi dulce y aterciopelada voz durante 15 minutos. Ahora bien, si llevas poco tiempo jugando al Magic, si eres un padre o una madre que ve cómo su hijo cada vez se aficiona más a un juego y no entiendes cómo es posible que un trozo de cartón pintado pueda valer 50 euros y tu hijo quiera llevar 4 en la baraja, pues permíteme que te explique brevemente y de manera coloquial el por qué o qué influye en el valor de una carta, o dicho de otra manera, qué factores afectan directamente en que una carta valga 1 euro o valga 100. Para hacerlo, bueno, ameno y divertido y que os acordéis, básicamente, he agrupado los 5 conceptos que voy a desarrollar brevemente en una palabra que creo que es muy fácil de acordarse: ABCD. Haciendo un pequeño juego ahí con la V y la B, pero bueno, ABCD, ¿vale? Esas letras son el acrónimo de unas palabras que engloban, creo que, pues la práctica totalidad de los conceptos que influyen, repito, directamente en el valor monetario económico de una carta. La A del ABCD hace referencia a la antigüedad. ¿Quiere esto decir, Viez? Podéis decirme que una carta vieja siempre va a valer más que una carta de ahora. Vamos a ver. Sí, pero no, pero sí. Lo que quiero decir es que si a día de hoy, sea cual sea el año en el que estás viendo este vídeo, imprimen una carta y resulta que esa misma carta ya existía o ya imprimieron un ejemplar en 1997, lo que quiero decir es que ese ejemplar de 1997 va a valer más que el impreso, pues, a día de hoy, año 2021, por ejemplo, o 2031. Hola, ¿qué tal, señores del 2031? Por el simple hecho de que tiene 20, 25, 30 o 50 años. Lo antiguo tiene un valor. Creo que es fácil de entender, ¿no? La V es el acrónimo de versatilidad. Básicamente, cuanto más versátil es una carta, cuanto más buena es una carta, cuanto más útil es una carta, más va a valer. Creo que también es fácil de entender. Una criatura por 3 manás que sea un 2-4 y no haga nada, va a valer siempre menos que una criatura que, aunque valga 4, aunque valga maná más, resulta que tiene 5 habilidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa criatura, al tener 5 habilidades buenas, pues es más versátil, se puede utilizar en más barajas, va a tener más juego que la otra, que en teoría es bastante más plana y nadie la va a jugar. ¿Nos entendemos? Creo que sí, ¿no? Es fácil de entender. Antigüedad, cuanta más antigua, entre comillas, más va a valer. Del mismo modo que una carta impresa en el 2021, en el 2080, pues va a tener valor porque es antigua, ¿vale? No hoy, lo va a ganar con el tiempo. Y la versatilidad, resumido en cuanto más buena es una carta, pues más va a valer. La F hace referencia al estado de conservación. Hay que no olvidar nunca que el Magic es un juego de estrategia basado en cartas coleccionables. Todo lo que engloba el término colección, sea lo que sea, no tiene por qué ser el Magic, cualquier cosa coleccionable, el estado de esa cosa que se colecciona influye directamente en el valor de mercado, ya sea para comprar o para vender. Vamos a ver, aquí hay que hablar del gradeo. ¿Qué es el gradeo? Gradear es, hablando en plata, hablando entre nosotros y de colegueo, pues dictaminar cuál es el estado de una carta. ¿Cómo dictaminamos esto? Bueno, pues hay una tabla universal a nivel mundial aceptada y que se utiliza no solo para Magic sino para muchos otros juegos y que dictamina el estado de una carta. Esa tabla tiene 7 valores. No voy a entrar en detalles con ellos, podéis ver por ahí un montón de vídeos que hay para
de hecho, concretamente hablando del Magic, para ver esta carta es de este nivel o de este otro nivel. Pero básicamente os diré que hay un estado superior, que sería perfecto, ¿no? Absoluto, y después hay 3 estados buenos y 3 estados no tan buenos o malos. El estado superior de arriba de todo, el top, yo lo voy a ignorar, como lo ignora mucha gente, porque sería muy complicado. Ese sería el estado mint. Ese sería un estado, yo diría casi prácticamente imposible de ver. Sería como ir a la impresora que acaba de imprimir la carta, cogerla con unos guantes y meterla en una funda y no tocarla, ni doblarla, ni blandirla, ni dañarla de ninguna manera, ni respirándola encima. Entonces, como eso de base va a ser muy, muy complicado, yo y mucha otra gente la ignora. El estado mint lo ignoramos. Entonces nos quedamos con un baremo de 3 positivos y 3 negativos. Los positivos de mejor a peor serían Near Mint, Excellent, Good. Y los no tan buenos o malos, acordaros de esto, LPPP, ¿vale? Que son Light Played, Played y Poor. Traducción en inglés, pues casi perfecto, excelente, buena, y los malos serían ligeramente jugado y mal, dañada, digámoslo así, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo que os voy a decir ahora me lo invento, pero supongamos que una carta en el mercado, una carta de Magic, en estado Near Mint, recordemos, el Mint lo ignoramos, ¿vale? En estado Near Mint, que es pues sacarla de un sobre que no ha tenido ningún daño y meterla en el archivador, básicamente, pues una carta vale 100 euros. Bueno, pues esa misma carta, si estuviese en un nivel inferior, o sea, en Excellent, muy probablemente os darían, en vez de 100, 90 euros. En un estado inferior, en Good, seguramente os darían 75. Me estoy inventando los números, pero es para que os hagáis una idea, ¿vale? En Light Player igual os dan 60, en Played igual os dan 50 y en Poor, con suerte, a lo mejor os dan 35. Entonces, una misma carta legal, oficial, que podéis jugar previo, meterla en una funda que no se vea y tal, pues la misma carta de valer 100 euros a valer 35. Entonces, el estado de conservación de una carta influye y mucho en el valor de una carta. Bien, nos quedaría la segunda E. Esa segunda E hace referencia a la exclusividad. En la palabra exclusividad he querido englobar todos esos conceptos que hacen que nuestra carta sea más exclusiva, partiendo de la base de que, me repito, cuanto más exclusiva sea una carta, más va a valer. Dicho de otra manera, cuantas menos haya en stock en el mercado, más va a valer. Fácil de entender, ¿no? Si hay pocas a la venta, más van a valer, porque la gente las va a querer comprar en principio, aunque hablaremos de eso después, y los vendedores podrán subir el precio. Al hablar de exclusividad, englobo otros factores añadidos o peculiaridades que hacen que le den un plus de valor. Véase, misprints, foils, cartas firmadas, cartas arteladas o que pertenezcan a algún tipo de agrupación elitista, digámoslo así. Y las desarrollo en un minuto. Misprint es, por si no lo sabéis, la palabra técnica que se usa en este mundillo y en otros para definir cartas que tienen errores de impresión. Esto no es muy frecuente y para mucha gente puede ser hasta negativo, puede pensar que es negativo. En plan, me abro un sobre y que vea mierda, me ha tocado una carta que está partida por la mitad, que se ven 2 trozos de una, esto no se puede jugar y lo tiras. No, es justamente al contrario. Esto es raro que suceda, sucede, ¿vale? No es una cosa, sucede, pero no sucede muy habitualmente. ¿Por qué? Pues porque se supone que hay un grupo de testeo, que hay un grupo de calidad que mira que no sucedan estas cosas y si suceden hacen que no lleguen al mercado, se desechan, ¿vale? Pero de vez en cuando pues un mal encuadre, unos colores que no son, o hay un montón de misprints diferentes y hay misprints básicos que tienen un valor añadido pequeño y otros que tienen un valor añadido muy grande. Pues eso le añade un valor en cierta medida, ¿no? Foils, todos sabemos lo que es una carta foil, ¿verdad? Esas cartas que brillan. Una carta foil, por definición, vale más que la misma, que la homónima, pero sin ser foil. ¿Por qué? Bueno, este dato también me lo invento, pero si imprimen 1000 copias de una carta normal, van a imprimir 80 en foil. Es así. Por eso hay menos foils y por eso valen más. Afectan el valor. Si después te vas a una convención y consigues que el autor de la ilustración te firme la carta, pues eso le añade un plus de valor.
Eso se cotiza en el mercado. Hay quien paga por ello y quien no, ¿vale? A mí personalmente me da igual, pero hay mucha gente que lo considera un valor añadido y te añade un plus. De la misma forma, cartas alteradas, si te la altera el propio creador o alguien famoso, si tú consigues que Richard Garfield te haga un dibujito en una carta, pues eso tiene un valor añadido. Y cuando hablaba de listados elitistas, sí, estaba hablando directamente de la Reserved List. No me voy a parar a hablar de ella, ya hice un vídeo hace tiempo ya, que os pongo un enlace por aquí por si queréis saber de qué va. Pero básicamente es unas cartas de mediados de los 90, por ahí, no me acuerdo, da igual. Que la empresa Wizards of the Coast firmó bajo notario que nunca jamás en la historia de los mundos de los universos conocidos iba a volver a imprimir. Quieras que no, cada año que pasa va a haber menos cartas de esas. Cartas que se extravían, cartas que se meten en lavadoras y se pierden, cartas que te vas de casa y tu madre las tira porque no sabe lo que es, etcétera, etcétera. Cuantos más años pasen, menos unidades hay, más va a valer. Y no va a haber más porque está firmada ante notario, al menos a día de hoy, y ya lleva muchísimas décadas, que no se van a imprimir más, con lo cual ese valor va a subir. Y esto podría ser ampliable a otro tipo de cosas exclusivas, y no sé, algún tipo de listado más, ¿vale? Y en último lugar, la D del ABCD, que hace referencia a la demanda. Todos conocemos la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? En el punto anterior hablé un poquito de ella. Cuanto más demanda hay de una carta, más va a valer. ¿Por qué? Porque si se demanda mucho, los que las tienen y las van a vender, van a poner un precio más alto. Y el que venga después dirá, concho, esto se sigue vendiendo, pues le pongo el mismo precio y un poquito más. Y el que viene después dice, coño, ese precio y un poquito más se sigue vendiendo, pues le pongo ese precio un poquito más y un poquito más. Y así vamos hinchando y vamos hinchando y vamos aumentando el valor. ¿De qué depende la demanda? Bueno, pues de las modas. De que de repente una baraja triunfe y la gente quiera copiarla, y una carta que, bueno, hasta antes de ayer se jugaba lo justo, ahora se juega muchísimo y se demanda muchísimo. También de los formatos, ¿vale? Todos conocemos casos de cartas de estándar que tenían un precio, bueno, un precio bonito, 10 euros, 20 euros, ¿no? En el momento que rota estándar, esas cartas ya no son legales, pero no tienen el nivel suficiente para pasar a niveles superiores, a formatos superiores, véase Modern, véase Legacy, véase Vintage. Entonces, ¿qué pasa con esas cartas? Que quedan en el olvido, no se pueden jugar en estándar, no entran por nivel en otros formatos. ¿Qué haces con ellas? Pues jugar con tus colegas. Ya no hay demanda, entonces pues de valer 20 euros a valer 2. Hay que recordar, nunca olvidar, que el Magic se autorregenera constantemente con cada ampliación que se saca. Y en muchos casos sucede que una carta, mira, os voy a hablar, ya os hablé en otras ocasiones, pero bueno, la Caracas es una tierra que solo cumpliría, vamos a hablar con propiedad, hace 10, 12, 15 años, solo cumplía una propiedad, que era antigua, solo estaba impresa en Legends. Entonces, por el hecho de ser antigua, pues valía 3 euros aproximadamente. Pues era antigua, no era muy común de ver, pues tiene un valor, bueno, vale 3 euros sin más, no se jugaba apenas. ¿Qué pasó? Pasó que 15 años después, nota mental, no sé si exactamente fueron 15 años después, no sé, tiquismiquis, ¿vale? Es para que os hagáis una idea. Pues apareció en el mercado una mega ultra criatura llamada Enrakul, que seguro que os suena, que alguien se dio cuenta de que la manera más efectiva de combatirla era justamente con esa tierra que se había impreso 15 años atrás en Legends, llamada Caracas, y de valer 3 euros pasó a valer 80, que igual fueron 100, no lo sé, da igual. El caso es que subió una barbaridad exponencialmente. Imaginaros esto en las barras de pan. Vale, si una barra de pan vale 1 euro, sí vale menos, ya lo sé, pero es para hacerlo redondeado. Imaginaros que mañana pasa a valer 50. Es un poco locura, ¿no? Pues eso pasa, y pasa también al contrario, ¿vale? Por ejemplo, el Tarmogoyf, cuando salió, la gente tardó un poco, pero vio que era muy buena, que era muy versátil, entonces aumentó la demanda, se cumplían varios de estos condicionantes, el precio empezó a hincharse, empezó valiendo 20 euros y llegó a valer, no lo sé, 130 o más, de media 130 euros. ¿Qué pasó? Que con el tiempo Wizards cortó uno de estos valores, que era la exclusividad, solo estaba en una edición. Empezó a reimprimirlo en una edición y después a reimprimirlo en otra edición y después a reimprimirlo en otra edición. Entonces, de haber 1000 copias, me lo estoy inventando, había muchas más, pasó a haber 10.000. También me lo estoy inventando, pero es para que lo entendamos todos. ¿Qué pasa con esto?
pues pasa que al romperse el punto de la exclusividad, al haber muchas más en el mercado, el valor decreció. De valer 20 euros pasó a valer 130 euros y años después, a día de hoy, pues no sé cuánto vale, pero creo que vale 30. Me explico, ¿no? Pues esos son los factores a tener en cuenta. A veces, con que una carta tenga uno de los factores es suficiente, pero lo normal es que una carta tenga más factores. Pues que una carta sea vieja, sea versátil, que sea exclusiva porque hay muy pocas. Como es súper versátil, hay muchísima demanda y si encima está en perfecto estado, tiene todas las claves para ser una carta muy muy cara. Vale, de hecho, si os fijáis en las cartas extremadamente caras, véase Black Lotus, pues cumple todas ellas. Y así estamos. Bueno, pues esta es la información que os quería traer. Como veis, es un vídeo sin alardes visuales, porque creo y pienso que lo importante es la información que os quería transmitir. Podéis usarlo si queréis de podcast, no hace falta que lo veáis, pero nada, espero serviros de ayuda y espero que a esas personas que lleven poquito en el mundillo, pues les valga de referencia para entender por qué un trozo de cartón pintado, pues la gente puede llegar a pagar fortunas por el hecho de que cumple alguno de estos requisitos. Paz y amor para todos, extraed mucho maná y usadlo siempre con sabiduría. Nos vemos.